Estamos listos desde la capital de la República esta mañana para decirles que tengan un extraordinario día, que les vaya muy bien. Ya estamos en Navidad, bueno, tampoco hay que abusar, hay que tener muy atentos a lo que significa la famosa tarjeta de crédito. Cuidado, mis amigas especialmente, ¿no? Con todo el respeto y mis amigos, con el uso de las tarjetas de crédito. Pues el dinero plástico, uno va, utiliza la tarjeta y después, cuando les llega ya la cuenta entonces del esposo y el bolsillo se resiente. Hay que tener muchísimo cuidado y la verdad es de que todos estamos contentos en estas fiestas y evitamos hablar de política, sino orientarle a la gente sobre aquellos asuntos que son servicios básicos comunitarios, como tiene que ver el asunto de la ley de tránsito y transporte terrestre. Acaba de aprobarse una reforma a esta ley. No solamente pues se dice que aquí tenemos una constitución para 300 años y ahora se quiere ir al cambio con enmiendas, también acabamos de aprobar una ley de tránsito, la misma que obviamente a ojos vista no nos ha dado los resultados que queremos. Aumentan los accidentes de tránsito. El otro día ya todos fuimos testigos respecto a lo que ocurrió en este gravísimo accidente de tránsito en la vía Aloac-Santo Domingo. Pues la ley no basta, los accidentes de tránsito continúan y nosotros nos preguntamos cómo le vamos a poner coto, punto final, a tanto accidente de tránsito, a tantos heridos, a tantos muertos en las vías y carreteras ecuatorianas. Esta mañana vamos a hablar con el doctor Guillermo Ramos, es director de la Agencia Nacional de Tránsito, para que nos dé una opinión respecto de esta reforma a la ley de tránsito, en donde muchos han puesto el grito en el cielo. Ya hablábamos de algunos temas, pero hoy queremos abordar sobre el tema de las escuelas de conducción, que obviamente me parece que es muy importante cuáles son los cambios y que no va a ser necesario seguir estos cursos de manejo que ofrecen pues instituciones que tradicionalmente casi en este país han sido un monopolio, como ANETA, por ejemplo. Han dicho, ¿cómo puede ser posible? Por ahí ha aparecido un señor que se llama Gorky Obando a decir que esto es inconstitucional, que esto es ilegal. ¿Es o no importante que sigan funcionando estas instituciones en donde le adiestran a los conductores de Sportman para el manejo de los automotores? Bueno, son algunos de los temas que queremos abordar esta mañana. Muchísimas gracias, doctor, por venir. ¿Qué pasa con el tema de ANETA, por ejemplo? Vamos a ubicar en contexto la referencia respecto a la educación para choferes de Sportman. Hace 30 o 40 años seguramente el papá o nuestros padres nos enseñaban a manejar en la vía pública, en la calle, en cualquier lugar. Pero las condiciones en las que se desenvolvía el tránsito, la circulación en las ciudades, como Quito, por ejemplo, permitían que eso se pueda dar, pese a que ya para esa época la única escuela de conducción que había de choferes no profesionales era ANETA, que dicho sea de paso, también era un monopolio hasta hace pocos años. ¿Cuántos años tiene ANETA? Yo creo que debe tener entre los 35 años aproximadamente. Es una institución privada. Es una institución privada. Es un negocio. Es un negocio, por supuesto. El dueño de ANETA, quien quiera que sea, no nos interesa quién sea, ha ganado muchísima plata. Por supuesto. Y es un monopolio, ¿no? Eso ha sido un negocio. No hay que olvidar que ANETA era parte del Consejo Nacional, del directorio del Consejo Nacional de Tránsito. Era lo que se criticaba tanto de la larga y oscura noche neoliberal, donde los regulados eran los que regulaban también. Juez y parte. Eran juez y parte. Pero como las ironías de la Revolución Ciudadana tiene cosas interesantes, ahora que salieron los regulados de este directorio, ya no están ahí, ahora están en la Asamblea, haciendo leyes, que es más grave todavía que lo que estamos viviendo, de lo que se vivía anteriormente. ¿Y por qué a ANETA le dieron esta autorización en exclusiva? Sí sería interesante conocer, ¿no? Porque el Consejo, en esa época, el Consejo Nacional de Tránsito era el que regulaba y fijaba la política en materia de transporte y tránsito. Y al ser él un miembro de ese directorio, entonces, ANETA me refiero, al ser un miembro de ese directorio, obviamente tenía la capacidad de legislar. Recuerde usted que incluso a ANETA, se beneficiaban, ¿no? Y le voy a contar una anécdota que conocí yo. No solo que se beneficiaba de la legislación, es decir, garantizando un monopolio para la formación de choferes no profesionales, sino que incluso hay recursos que se le asignaban de parte del Consejo Nacional de Tránsito a ANETA de que cobraban para ayudarle en la estructuración de su infraestructura
para la Es capacitación. una especie de subsidio. Exactamente. De un Es decir, regalo, de un préstamo no reembolsable. ha habido todas esas cosas Y yo en quiero materia hacer de una formación. puntualización. He estado leyendo últimamente estos temas y yo recuerdo que el señor Gorky Obando alguna vez trabajó en el Ministerio de Gobierno y fue funcionario, me parece, de la Dirección Nacional de Tránsito, creo que se llamaba así. Claro, del Consejo Nacional de Este Tránsito. señor desde entonces hasta hoy ha sido, ¿qué? Gerente, propietario, accionista, ¿qué? ¿Quién es este Bueno, señor? entiendo que era el representante de ANETA, no sé si representante legal, pero era representante. Cuando yo fui director del Consejo Nacional de Tránsito, él era miembro del directorio del Consejo Nacional de Tránsito por ANETA. Porque sería interesante saber de quién era, ¿no? Y quién hizo estos pingües negocios. No estamos diciendo inmorales, no lo estamos Por diciendo, supuesto. que sea claro. Pero realmente es un monopolio que existió en ANETA de 30 años atrás. Alguien debió haberse llevado mucha plata ahí. Bueno, siempre pareció como una institución benefactora de formación, pero claro, nunca se llegó a más. Tampoco, como era juez y parte, tampoco era un organismo, que es lo mismo que pasa ahora con las escuelas de conducción de choferes profesionales. Ya. Tampoco se podía ejercer mucho control sobre esas actividades que ellos realizaban, porque como era juez y parte, era regulado y regulador, entonces no había control. Si cumplían las normas en todo el país, no se sabía. Si es que habían hecho las actividades como estaban establecidas en la norma, tampoco se podía fiscalizar ni auditar. Es decir, era tierra de nadie, realmente era tierra de nadie el Consejo Nacional de Tránsito. Con la nueva ley se modificó, salieron todos los regulados, salieron del directorio del Consejo y se pasó a llamar Comisión Nacional de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Y ahí ya el único que tenía representación era el Estado. Es decir, se recuperó para el Estado la capacidad de regulación, control, planificación y gestión del transporte terrestre. Pero claro, con el paso del tiempo, este fenómeno que era una recuperación para poder regularles a los operadores del servicio, tanto de la formación cuanto los que prestan el servicio de transporte, sucede que ahora se trasladaron a la asamblea. Y claro, desde la asamblea hacen todas las travesuras que se hacen con la ley. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses que están en juego en materia de escuelas de formación y capacitación a conductores. Por ejemplo, Les excluyen del requisito para obtener la licencia el curso previo en las escuelas de formación de choferes de Sportman. o sea, ya no hay cursos. No hay necesidad de No los hay necesidad. cursos Esto es muy importante. para poder obtener la licencia. ¿Qué Usted- significaría? Que entonces ya no necesito ir a NETA. A ninguna escuela. Es decir, ya en este momento ya se aprobó la reforma. Está aprobado por la Asamblea, falta El ejecútese, ¿no? Ya, pero si pone el ejecútese presidente de la República, las personas, y esto es ya informativo, usted no tiene que ir a ninguna de estas empresas como ANETA u otras a seguir este curso. Entonces, ¿cómo consigue la licencia? Entonces, claro, el papá, la mamá o el hermano le va a Tiene que enseñar a enseñarle. conducir, y claro, fíjese lo que va a producir en la calle, ¿no? Si ahora hay un problema grave cuando uno circula y uno que sabe manejar por la congestión, si yo con mi hijo salgo a enseñarle en la calle a conducir, imagínense lo que voy a producir, el peligro y el riesgo en el que estoy poniendo. Las escuelas de conducción en el fondo han contribuido y han facilitado la formación de conductores de una manera un poco más adecuada a las Más responsables. adecuadas a las circunstancias que vive la realidad del país. Por eso es que en las escuelas de conducción de choferes profesionales se mantiene el requisito de hacer el curso. Claro. Pero eso es lo que quiero que usted vea, o que la ciudadanía vea. Que ahí hay dos cosas, es decir, el interés de las escuelas de conducción de choferes no profesionales y en cambio la de profesionales queda intacta. Pero no solo que quede intacta, sino que el costo ahí es muchísimo más alto. El tiempo de formación es más alto, porque se supone que son choferes profesionales, pero en el fondo les enseñan lo mismo. O sea, ¿qué es lo que va a aprender usted? La destreza para poder conducir un vehículo, más las normas de tránsito. Ese es el complemento. ¿Qué le enseñan en una escuela de choferes profesionales? Un poquito más, digamos,
a saber que tiene un motor, la diferencia en un motor a diésel, a gasolina, etcétera. Sí, detalles un poco mecánicos, pero sigue siendo elemental la formación. La formación está en el grado de responsabilidad que uno asume cuando conduce. Y eso no depende de que uno vaya a una escuela o no vaya a una escuela. Y ese eso punto, depende de la formación. Y el punto que usted social. menciona es tan real porque en los Estados Unidos de Norteamérica, y perdonen que hable en primera persona, yo recuerdo que cuando saqué mi licencia de manejo en los Estados Unidos, me hicieron ni siquiera ningún curso, sino que cuando fui a sacar me dijeron, mire, al frente hay una escuela de conducción, pase usted el curso para que le adiestren. Me parece que son 100 preguntas, ¿no? Usted llega a las 100 preguntas, le adiestran, le dan un pequeño manual, al siguiente día se acerca donde los gringos, le ponen una computadora y va llenando. Pasó ese examen y luego entra a la oficina y le dicen, le vamos a hacer la prueba. Y entonces yo dije, nos van a llevar aquí a una autopista, una carretera. Me dijeron, no, aquí en el centro comercial, en la plataforma del centro comercial, en la pista del centro comercial, pues conduzca. Pone cinturón de seguridad, 2 manos al volante, retro, parquea un sitio, señor, usted tiene la licencia en Estados Unidos y adelante. Exactamente. Eso es lo mismo que debería... ¿Y por qué es que ha sido diferente? Porque... El negocio. Porque se inició un negocio muchísimos años atrás. Perdóneme que lo diga, ¿no? Claro. Ahí había un pingüe negocio. Pero es tan grave el pingüe negocio que no solo se reduce a eso, sino que se amplía a la formación de los choferes profesionales. Claro. Que eso es muy importante destacar, porque en el fondo eso es lo que está pasando con la reforma en la ley. Se elimina un requisito de las escuelas de formación no profesional, pero se conserva con muchos privilegios la formación de choferes profesionales, cuando el criterio para juzgar debe ser el mismo. ¿Y las regulaciones a estas escuelas cómo están? A las de profesionales. Están hechas, bueno, hay tanta norma ahí en la ley y las regulaciones están bien hechas, pero no se cumplen. Tienen que cumplirse, porque lo que usted dice, es el problema que no se cumple. Lo que dice el doctor Guillermo Ramos es tan verdad. En Estados Unidos no es que porque le dan así fácilmente pues la licencia de conducir, verdaderamente baja el nivel de siniestralidad y de accidentes, no, sino es la responsabilidad de los conductores. En Estados Unidos usted no se puede pagar los tragos y estar ahí en los expressway, ¿no? En Estados Unidos usted cuando ve ahí una escuela y le dicen en ese manual de las 100 preguntas que usted tiene que reducir la velocidad, ¿qué tiene que hacer? Bajar la velocidad. Entonces no es un problema de escuelas de conducción, no. Es un problema de conciencia. Y eso es lo que nos falta en nuestro país. Es un problema de responsabilidad personal. Así es. Como siempre, muchísimas gracias al doctor Guillermo Ramos, que tiene siempre la gentileza de darnos luces respecto de este tema de tránsito. Pues él fue director de la Agencia Nacional de Tránsito. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido. Y nosotros tratamos de darles una panorámica de lo que está pasando ahora con las reformas a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.